arrepentimiento, empezó a bautizar. Y en esta escena que encontramos aquí, Juan el Bautista está acompañado, hermano, de algunos de sus discípulos, y en eso viene el Señor Jesucristo, y Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, Cristo fue presentado aquí por Juan como un cordero que venía con un propósito específico: quitar el pecado del mundo. Y hermano, siempre será importante, siempre será de mucha bendición a nuestra vida meditar en la obra del Cordero. Y quiero en esta mañana llevarle a pensar y reflexionar en estas palabras, hermano. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primer lugar, quiero que pensemos en la palabra Cordero, hermanos. Dice el texto, Juan 1:29, he aquí el Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, pensemos en la palabra Cordero. Juan, al referirse a Jesús como Cordero, podemos entender que los oyentes de Juan entendían, hermano, entendían a qué Juan se refería. Entendían lo que Juan tenía en mente, hermano. Y Juan tenía en mente muy posiblemente las palabras del profeta Isaías, hermano. En el libro de Isaías, capítulo 53, vamos a buscar ahí, hermano, Isaías 53, versículo 7. El profeta Isaías describía al siervo que venía a sufrir, hermano. E Isaías 53, 7 nos dice lo siguiente, hermano. Isaías capítulo 53, versículo 7, dice la palabra de Dios, hermano: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermano, qué interesante que Juan ve a Cristo, hermano, y Juan presenta a Cristo como el Cordero del cual un día habló Isaías, hermano. Ahora, hermano, cuando Isaías habla del siervo sufriente y presenta al siervo sufriente como un cordero que iba a enmudecer y se iba a sacrificar por otros, hermano, ¿qué tendría en mente el profeta Isaías? Mire, Juan pensó en Isaías, hermano, en las palabras que había profetizado del siervo que venía a sufrir. Ahora, el profeta Isaías, cuando escribió ahí, hermano, del cordero que iba a enmudecer y se iba a sacrificar, ¿qué tendría en mente el profeta Isaías? Sin duda alguna, el profeta tenía en mente, hermano, el cordero pascual allá en Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, hermano, si usted recordará, cuando Israel está por salir de Egipto, hermano, Dios les dio instrucciones. Ve ahí Éxodo capítulo 12, versículo 3. Éxodo capítulo 12, el versículo 3 al 6, dice la Biblia: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas.
conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Hermano, aquí Dios está dando instrucciones a Moisés. Moisés está dando instrucciones al pueblo. El pueblo se está preparando porque van a salir de Egipto. Pero antes de que salgan de Egipto, hermano, Dios va a traer un juicio especial donde todo primogénito, hermano, todo primogénito iba a morir, con excepción de aquellos del pueblo de Dios que hicieran lo que Dios les estaba mandando. Dios mandó que debían preparar un cordero y vea lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 7. ¿Qué debían hacer, hermano, con la sangre del cordero? Éxodo 12, versículo 7, dice la palabra de Dios. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Vea versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermano, ¿qué debía hacer el pueblo? Tomar de la sangre y poner esa sangre en los postes, en el dintel de las casas donde habían de comer el sacrificio. Y hermano, cuando viniera el ángel en la casa donde el ángel vería sangre, ¿qué sucedería, hermano? No habría muerte. En toda casa donde hubiera sangre del cordero en los dinteles de las puertas, hermano, no habría mortandad, no habría muerte. ¿Qué es lo que aquí, hermano, Dios estaba enseñando? Un cordero se sacrificaría, hermano, para que no hubiera muerte, para que hubiera salvación. ¿Qué sucedió en las casas de los egipcios? Hermano, en cada casa del hogar de los egipcios hubo muerte. ¿Por qué hubo muerte? Porque no había sangre, hermano, en los dinteles de las puertas. Querido hermano, eso nos recuerda lo que el libro de Hebreos claramente enseña. Ve Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22 nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermano, qué interesante que Dios usara un cordero, el animalito más tierno, hermano, el animalito más manso e indefenso, posiblemente de todos los animales de la tierra. Hermano, ese corderito sería un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la Biblia menciona de Cristo que fue un cordero manso, sumiso, humilde, que se sacrificó, hermano, por los pecados de toda la humanidad, hermano. Un corderito que no puso resistencia. Un corderito, hermano, que enmudeció. Un corderito que fue sacrificado siendo inocente, no teniendo culpa, no habiendo hecho absolutamente nada para merecer la muerte, pero se estaba entregando por otros, hermanos. Se estaba entregando por otros. Allá en la Pascua, en Éxodo, hermano, corderitos se sacrificaron. Muchos corderos se sacrificaron. ¿Para qué?
para que no hubiera muerte en las casas, hermano. Alguien me preguntaba una vez, pastor, ¿y qué culpa tenían los animalitos? ¿Qué culpa tenía el corderito? Obviamente ninguna, pero esos corderitos apuntaban a nuestro Señor Jesucristo, quien tampoco, hermano, él no merecía la muerte, él no merecía el ser tratado como fue tratado, pero se estaba entregando, hermano, por nuestros pecados. Ese cordero debía ser perfecto, hermano. Ese cordero debía ser sin mancha, sin contaminación, porque sería la figura de aquel que vendría por nosotros, el Señor Jesucristo. Vea lo que dice Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19, dice la palabra de Dios, hermano, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Note versículo 19, hermano, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, el cordero debía ser perfecto, porque sería la figura de aquel que vino a morir por nosotros, hermano. Querido hermano, por la sangre de Cristo que fue derramada, es que tenemos perdón, hermano, de nuestros pecados. Gloria a Dios, hermano, por el cordero que se sacrificó. Gloria a Dios, hermano, por aquel que estuvo dispuesto a morir para pagar por nuestros pecados. Juan dijo, hermano, he aquí el cordero. El cordero. Tengamos en mente la palabra cordero. Juan hacía alusión al pasado, a lo que Isaías había profetizado, de un cordero que enmudeció. Hermano, Isaías miraba atrás al libro de Éxodo, cuando el Señor habló del cordero pascual, hermano. Pero note lo que dice Juan, he aquí el cordero, y después menciona, hermano, de Dios, el cordero de Dios. Esta expresión nos indica que el cordero, hermano, proviene de Dios. Esa expresión nos muestra, nos indica que es provisto por Dios mismo. Hermano, la salvación que usted y yo podemos disfrutar, la salvación que usted y yo tenemos, no viene de nosotros, hermano. Mire, es importantísimo que tengamos en mente, ninguno de nosotros podemos hacer absolutamente nada para obtener, para conseguir por nuestros méritos la salvación. Así como el cordero, hermano, fue un sustituto, hermano, nuestro Señor Jesucristo también fue nuestro sustituto, provisto ¿por quién? Por Dios mismo. He aquí el cordero de Dios. Recuerda lo que dice Juan 3:16, hermano. Juan 3:16 nos muestra que ese cordero fue provisto por Dios. Juan 3:16 dice, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, hermano, mas tenga vida eterna. Hermano, un cordero provisto por Dios. Eso nos recuerda la historia, hermano, cuando Dios mandó a Abraham sacrificar a su propio hijo. Si usted recordará, hermano, Abraham tomó a su hijo Isaac y van camino al monte Moriah.
Isaac, hermano, llega a un punto donde le pregunta a su padre, papá, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, aquí está todo lo necesario para el holocausto, para el sacrificio. Pero falta lo más importante, el cordero, el animalito, papá, que vamos a sacrificar. ¿Y qué respondió Abraham, hermano? Dios proveerá de cordero. Y así como Dios, hermano, proveyó un cordero sustituto de Isaac, hermano, Dios ha provisto cordero. Hermano, somos salvos por la sangre derramada del cordero provisto por Dios, hermano. Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Dios. Y mire una tercera cosa, hermano, que quita el pecado del mundo. Esta expresión nos define la misión del cordero, hermano. Juan se refiere a Cristo como el cordero provisto por Dios. ¿Con qué propósito? Hermano, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué Dios proveyó de cordero? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy importante tomar en consideración esto, hermano. Cuando Juan habla del pecado, hermano, Juan se refiere a la suma de todos los pecados individuales de toda la humanidad. Mire, nuestra mente finita, hermano, posiblemente no alcance a comprenderlo, pero cuando Cristo murió, hermano, Él murió para quitar los pecados de toda la humanidad. Hermano, de toda persona que ya había muerto aún en el tiempo de Cristo. Hermano, de toda persona que nacería desde que Cristo vino y murió en adelante, incluyéndonos a nosotros. Hermano, el sacrificio del cordero es tan eficaz, es tan maravilloso, es tan increíble, que ha quitado los pecados, que puede quitar, que puede borrar los pecados, hermano, de toda persona. ¿Sabe qué incluye eso, hermano? Mis pecados pasados, mis pecados presentes y aún, hermano, aunque mi mente finita no lo entienda, eso abarca los pecados futuros que aún usted y yo no hemos cometido, hermano. Querido hermano, es por eso creemos, por eso predicamos que nuestra salvación está segura, hermano. Nuestra salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, hermano, el Cordero provisto por Dios, vino y se sacrificó para quitar todos nuestros pecados. Hermano, Cristo cumplió perfectamente todo lo que simbolizaban los sacrificios del Antiguo Testamento. Vea un pasaje, Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14, hermanos. Hebreos 9, 12 al 14. Dice la palabra de Dios, hermano. Hebreos 9, 12 al 14, dice la escritura: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, versículo 14,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 13 nuevamente, hermano. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué nos está enseñando, hermano, el escritor de Hebreos? Querido hermano, si los sacrificios que se efectuaban en el Antiguo Testamento fueron eficaces para quitar temporalmente los pecados del pueblo. Hermano, los sacrificios del Antiguo Testamento temporalmente tuvieron efectividad, pero nuestro Cordero, hermano, el Señor Jesucristo, se sacrificó para quitar por siempre, para quitar de en medio el pecado que nos condena, el pecado que nos separa de Dios, hermano. Querido hermano, el Cordero provisto de Dios vino a quitar el pecado del mundo. Vino a quitar el pecado que nos aparta de Dios, el pecado que nos condena, el pecado que trae ruina y desgracia a nuestra vida. Querido hermano, el poder de la sangre de Cristo vino a redimirnos. Vea lo que Pablo menciona en Hechos capítulo 20, versículo 28, hermano. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra de Dios, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó, noten hermano, por su propia sangre. Hermano, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo? Que Cristo, al derramar su sangre, hermano, compró, apartó, hermano, a su iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia, hermano? Quienes hemos creído en Cristo. Quienes por la sangre del Cordero hemos sido santificados por la pura gracia de Dios. Vea lo que dice también Primera de Juan capítulo 1, hermano. Primera de Juan capítulo 1. Vea lo que dice el versículo 7, Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Querido hermano, Juan dijo, he aquí el Cordero, provisto por Dios. ¿Para qué, hermano? Para quitar el pecado del mundo. Hermano, déjeme preguntarle una pregunta muy importante, muy sencilla, hermano. Si usted llegara a morir el día de hoy, hermano, ¿a dónde iría su alma? ¿Dónde abriría sus ojos, hermano? Querido hermano, hemos escuchado de tantas personas en estos días muriendo, hermano. ¿Cuántas personas han partido de esta vida? ¿Por qué podemos estar tranquilos, hermano? ¿Por qué podemos estar en paz? ¿Por qué podemos vivir sin temor? Porque si usted ha puesto su confianza, su fe en el Cordero, ¿qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué dijo Juan el Bautista? El Cordero es provisto por Dios que quita el pecado
del mundo. Hermano, si la sangre del Cordero ha sido efectiva en nuestra vida, hermano, delante de Dios, usted y yo somos justos y sin mancha, hermano. Delante de Dios no hay delito que perseguir. ¿Por qué? Porque el Cordero limpió nuestro pecado. Hermano, dice la Biblia, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermano, constantemente usted y yo necesitamos meditar en el Cordero. Necesitamos mirar al Cordero, poner nuestros ojos en él. ¿Por qué, hermano? Porque por él, por su gracia, somos salvos, hermano. Por su bendita gracia, usted y yo, hermano, tenemos esperanza. Usted y yo tenemos esperanza. Mirando al pasado, hermano, mirando hacia atrás, Juan dijo un día, hermano, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, hermano, mirando hacia el futuro, mirando hacia adelante, ¿qué nos dice la Biblia sobre el Cordero? Vaya conmigo a Apocalipsis 5. Vea lo que dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5 tiene que ver, hermano, con el Cordero. Vea lo que dice la palabra de Dios. Déjeme bien rápido leer el capítulo, hermano. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un, ¿qué, hermano? Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copias de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Daniel, cambia la diapositiva, mijito. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, nota, hermano, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermano, aquí en Apocalipsis 5, Juan tiene oportunidad de ver cosas sorprendentes, cosas maravillosas. Escúcheme, hermano, cosas que el mundo a nuestro alrededor no puede entender, cosas que el mundo no contempla. Pero la Biblia nos dice
La Biblia nos presenta una escena del futuro, hermano, donde el rollo y sus 7 sellos, que muchos piensan, hermano, es el título de propiedad de la tierra, de los cielos y de todas las cosas. Y dice el apóstol Juan, hermano, que no se hallaba nadie que pudiera abrir y desatar ese rollo, ese libro, hermano. El único que lo pudo abrir, ¿quién fue, hermano? El Cordero. El Cordero que fue inmolado. El Cordero manso y humilde, que un día vino, hermano, para callar, enmudecer y ofrecerse por nuestros pecados. Hermano, ese Cordero manso y humilde, Apocalipsis 5 nos muestra, hermano, que ese Cordero, hermano, está vivo por los siglos de los siglos. Y ese Cordero, hermano, que vino y se sacrificó, pero resucitó, dice la Biblia, hermano, es digno de recibir toda la honra, la gloria, la alabanza. ¿Por qué, hermano? Porque fue inmolado por nosotros, hermano. Se sacrificó por nosotros. Hermano, usted y yo tenemos confianza. Usted y yo podemos tener seguridad. ¿Por qué? Por el Cordero que se sacrificó, hermano. Por el Cordero que guardó silencio. El Cordero que sufrió en nuestro castigo, que llevó en nuestro pecado. Y debemos tener en mente, hermano, ese Cordero es digno, hermano, de recibir toda la honra y la gloria. Ese Cordero, hermano, debe recibir nuestra adoración. La visión de Apocalipsis, hermano, nos da esperanza, pero también la visión de Apocalipsis, hermano, nos da responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad, hermano? De adorar al Cordero, de adorar al Cordero. Déjeme terminar mencionando unas cuantas aplicaciones, hermano. La imagen del Cordero no nos debiera hacer, hermano, indiferentes a nosotros los cristianos. Hermano, el mundo menosprecia la imagen del Cordero. El mundo no contempla al Cordero de Dios. Hermano, el mundo no tiene importancia para el mundo que Apocalipsis diga que el Cordero que fue inmolado está vivo y merece la adoración, la honra y la gloria. Hermano, el mundo menosprecia al Cordero, pero en el creyente la imagen del Cordero, hermano, debiera producir algo muy especial, hermano. ¿Qué debiera producir en nosotros? Pensar en el Cordero, hermano. 3 cosas bien sencillas, hermano. El Cordero debiera producir en nosotros, número 1, hermano, gratitud, hermano. Gratitud. Hermano, debiéramos vivir agradecidos por el Cordero. Provisto por Dios, que vino y quitó el pecado del mundo. Querido hermano, el Cordero pagó una deuda que nosotros no podíamos pagar. El Cordero hizo algo que usted y yo no podíamos hacer. Hermano, en nuestro pecado nos separó de Dios. En nuestro pecado creó una brecha imposible de cubrir, imposible de arreglar entre Dios y nosotros, hermano. Querido hermano, por causa del pecado, la humanidad está perdida. La humanidad vive sin esperanza. La humanidad corre en una corriente de pecado y de maldad. Pero gloria a Dios, hermano, que usted y yo, si hemos confiado en Cristo, la sangre del Cordero nos ha limpiado. Por la sangre del Cordero, por el sacrificio del Cordero, nuestro corazón fue regenerado. Hermano, por la obra del Cordero, usted y yo tenemos vida. Pablo dice, hermano, que estábamos muertos, pero ahora, por gracia de Dios, tenemos vida. Y hermano,
Pensar en el Cordero debiera producir en nosotros, hermano, gratitud. Gratitud. Hermano, qué bendición ser salvos, hermano. Qué bendición tener esperanza. Qué bendición, hermano, saber que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Apocalipsis menciona, hermano, que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero gloria a Dios, hermano, que usted y yo tenemos esa certeza por lo que hizo el Cordero, que nuestro nombre, hermano, fue escrito en ese libro. Y un día, como dice el canto, hermano, a nuestro nombre, con mucha felicidad, hermano, responderemos. Hermano, pensar en el Cordero debiera producir en nosotros gratitud. Hermano, una segunda cosa, pensar en el Cordero debiera producir en nosotros un deseo, hermano, de imitarlo. Un deseo de imitarlo. La Biblia dice, hermano, que el Cordero fue manso y humilde de corazón. La Biblia describe al Cordero, hermano, no como alguien soberbio, altanero, no como alguien usando su poder de una manera desmedida. Hermano, la Biblia presenta al Cordero como alguien que estuvo dispuesto a guardar silencio. Es como alguien que podía hacer muchas cosas para librarse. Mas sin embargo, hermano, el Cordero estaba comprometido en que se cumpliera la Escritura, en que se cumpliera la profecía. Hermano, ¿recuerda aquella escena? No lo vamos a ver, pero en Mateo 26, la Biblia nos narra, hermano, cuando Cristo fue tomado prisionero. Y Pedro saca su espada, hermano, para tratar de defender al Cordero que sería inmolado. ¿Y qué hizo Pedro, hermano? En su actitud arrebatada, tratando de defender a su maestro, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, hermanos. ¿Y qué dijo Cristo? Hermano, lo detuvo. Y le dice, en lugar de aplaudirle y decirle, bien Pedro por defender la causa, hermano, lo reprende. Y Cristo le dice, ¿cómo entonces se cumpliría la Escritura? Querido hermano, si vamos a vivir sumisos a la voluntad de Dios, si vamos a guardar la Escritura, si vamos a ser hacedores de la Biblia y no solamente oidores, necesitamos, hermano, imitar al Cordero, que fue manso y humilde. Oh, hermano, cuánto luchamos todos los días, hermano. Cuánto luchamos todos los días por hacer nuestra propia voluntad. Cuánto luchamos cada día, hermano, por salirnos con la nuestra. Querido hermano, desde pequeñitos, mire, tenemos la tendencia, la inclinación a querer imponer y hacer nuestra voluntad. Pero mi amado hermano, si miramos al Cordero, tenemos que contemplar que ese Cordero fue manso y humilde. Y ese Cordero se sometió a la voluntad de su Padre y se sacrificó. De igual manera, hermano, todos los días necesitamos sacrificarnos. Todos los días necesitamos morir a nuestra carne, morir a nuestros deseos, sacrificar nuestros deseos, poner nuestros deseos al pie de la cruz para hacer la bendita voluntad de Dios, hermano. Pensar en el Cordero debiera producir gratitud, hermano. Pensar en el Cordero debiera producir en nosotros, hermano, un deseo de imitarlo. Y una última cosa, hermano, pensar en el Cordero debiera producir en nosotros, hermano, un sentido de responsabilidad, de adorarlo cada día y rendirme a él, hermano. Mire un texto muy conocido, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1 y 2, hermano. Romanos 12, 1 y 2.
Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano Pablo dice: les ruego por las misericordias de Dios que cada día presentes tu cuerpo en un sacrificio vivo, un sacrificio de adoración. ¿A quién? Aquel hermano que murió por nuestros pecados. Hermano, pensar en el Cordero nos debiera recordar, hermano, que Él es digno, hermano, de que nos entreguemos a Él completamente, de que nos sacrifiquemos a Él, hermano, cada día. Él es digno de que cada día yo ponga mi vida en su altar para adorarlo, para alabarlo. ¿Por qué, hermano? Porque Él se entregó por mí, porque Él se sacrificó por mí. Hermano, el mundo no piensa mucho en el Cordero. El mundo no trae mucho a su mente el Cordero. El mundo no estima a un Cordero manso y humilde. El mundo exalta al arrogante, al soberbio, al que se siente fuerte, al que se siente capaz. Pero el cristiano debiera pensar en el Cordero, hermano. Como dijo Juan: he aquí el Cordero provisto por Dios para quitar el pecado del mundo. Un Cordero que es digno de recibir toda la adoración, toda la alabanza. Un Cordero, hermano, el cual al pensar en Él nos debe mover a la gratitud. Nos debe mover, hermano, a querer imitarlo, hermanos. Y nos debe mover a estar dispuestos cada día a rendirme a Él. Cada día rendirme a Él. Cada día buscar vivir sumiso a su voluntad. En cada situación, hermano, que se presenta cada día, pensar en el Cordero me debiera llevar a pensar: ¿qué haría Él? ¿Qué haría el Cordero? ¿Qué haría nuestro Salvador? Cada día debiéramos pensar: ¿cómo puedo adorar al que se entregó por mí en mi trabajo, en mi casa? Querido hermano, gloria a Dios por el Cordero. Gloria a Dios, hermano, que por Él somos salvos, hermano. Por Él tenemos seguridad. Por Él tenemos confianza. Demos la gloria, hermano, ahorita al Cordero, al que pagó por nuestros pecados. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por su preciosa palabra. Muchas gracias, Señor, por ese Cordero humilde, ese Cordero sumiso, ese Cordero, Señor, sin mancha, sin contaminación, que se entregó por nosotros. Padre,